Hollywood, tierra de sueños imposibles, luces cegadoras y alfombras rojas interminables. Una ciudad donde cada estrella parece brillar con intensidad propia, pero también donde las sombras acechan detrás de cada foco. Allí, detrás de cada sonrisa perfecta y cada aplauso del público, se esconden secretos oscuros, tragedias inexplicables y coincidencias que parecen retorcer el hilo mismo del destino. Muchos creen que las maldiciones solo existen en las páginas de los libros o en los sets de películas de terror, pero Hollywood es un escenario donde la ficción y la realidad a menudo se entrelazan de maneras inquietantes. Entre todas las tragedias y misterios que han marcado la historia del cine, una historia destaca: la maldición de Superman, el personaje que no solo encarnó la esperanza de millones, sino que también pareció atraer la muerte y el sufrimiento hacia quienes lo interpretaron. George Reeves, el primer Superman maldito. George Reeves nació el 5 de enero de 1914, en Woolstock, Iowa. Su infancia fue marcada por el abandono y la sensación constante de estar desplazado. Su padre se separó de la familia y su madre, aunque amorosa, no podía darle todo el apoyo que necesitaba. Desde pequeño, George buscaba héroes en los libros y en el cine. Soñaba con convertirse en uno, sin imaginar que su destino lo llevaría a encarnar al héroe más icónico de todos los tiempos y a pagar un precio inimaginable. Era un hombre atlético, con presencia y voz profunda, cualidades que lo hicieron destacar. Pero fue en 1951, al ser elegido para protagonizar Adventures of Superman, cuando su vida cambió para siempre. El programa fue un éxito inmediato. Niños de todo el país esperaban cada capítulo, convencidos de que su Superman podía volar, luchar contra el mal y salvarlos de cualquier peligro. Pero tras las cámaras, George estaba atrapado. La fama lo asfixiaba. Los estudios no lo contrataban para otros papeles. Todos lo veían como Superman, y Superman no podía equivocarse ni en la vida real. Su vida personal comenzó a deteriorarse. Se refugió en el alcohol y en relaciones inestables. Los rumores de crisis emocionales y conflictos con colegas se multiplicaban. El 16 de junio de 1959, George Reeves fue encontrado muerto en su apartamento de Benedict Canyon, Los Ángeles. Un disparo atravesaba su cabeza. La policía dictaminó suicidio, pero las inconsistencias eran inquietantes. No había pólvora en sus manos, su prometida ofreció versiones contradictorias y vecinos aseguraron escuchar discusiones y pasos extraños antes del disparo. Algunos incluso afirmaron haber visto sombras moverse por la ventana. El público quedó devastado y los rumores sobre una maldición de Superman comenzaron a circular en Hollywood. El hombre que representó la esperanza se había convertido en una víctima de algo mucho más oscuro que cualquier villano de cómic. Christopher Reeve, el héroe que nunca volvió a volar. Décadas más tarde, en 1978, un nuevo Superman surgió, Christopher Reeve, nacido el 25 de septiembre de 1952 en Nueva York. Su infancia estuvo llena de oportunidades, pero también de presión. Su padre, un arquitecto exitoso, y su madre, dedicada al arte y la educación, esperaban grandes logros de él. Christopher era un niño brillante, con pasión por la equitación, la esgrima y la actuación. Su disciplina y su inteligencia lo llevaron a la Universidad de Cornell y luego a la Juilliard School, donde perfeccionó su arte. Cuando fue elegido para Superman, The Movie, el mundo quedó cautivado. Su interpretación era perfecta, fuerte, sensible y vulnerable a la vez. Pero como George Reeves, el papel lo transformó en un símbolo más grande que su propia humanidad. Su carrera se volvió limitada. Los estudios no lo veían como actor versátil, sino como el hombre de acero. El destino, cruel y paradójico, lo alcanzó un 27 de mayo de 1995 durante una competencia ecuestre.
Christopher estaba montando a un caballo entrenado cuando éste se detuvo bruscamente, lanzándolo con violencia al suelo. El impacto fue devastador. Reeve quedó paralizado del cuello hacia abajo, incapaz de mover sus extremidades, atrapado en un cuerpo que no respondía a su mente heroica. El drama que siguió fue aterrador. Médicos que diagnosticaban complicaciones médicas, terapia física interminable, el dolor constante de no poder hacer nada por sí mismo. Cada movimiento, cada respiración requería ayuda. Christopher enfrentó una vida que jamás había imaginado. Un héroe que había volado en pantalla, pero que ahora vivía atrapado en un cuerpo mortal y frágil. Durante 9 años luchó con una fuerza que parecía sobrehumana, promoviendo la investigación médica, inspirando a millones, pero siempre con la sombra de la tragedia sobre él. Su muerte llegó el 10 de octubre de 2004, por un fallo cardíaco derivado de sus complicaciones médicas. El hombre que representó la perfección, que parecía invulnerable en la pantalla, terminó víctima de la fragilidad humana. En Hollywood muchos susurraban, la maldición de Superman ha vuelto a cobrar su precio. Margot Kidder, la mujer que amó a Superman y se perdió en la oscuridad. Margot Kidder, nacida en Canadá en 1948, se convirtió en la inolvidable Lois Lane. Desde pequeña mostró una personalidad rebelde y brillante, aunque también luchó con episodios de depresión. Su amor por Christopher Reeve, tanto en pantalla como fuera de ella, marcó su vida. Después de las películas de Superman, su carrera decayó. Luchó con la enfermedad mental, crisis nerviosas y episodios de desorientación. En 1996, fue encontrada vagando por las calles de Los Ángeles, incapaz de recordar quién era, sumida en la desesperación y el miedo. Su muerte ocurrió el 13 de mayo de 2018, en Montana, víctima de un suicidio por sobredosis, según los informes. Sus últimos días estuvieron marcados por recuerdos de Christopher y la nostalgia de un amor que la acompañó hasta su último aliento. Su tragedia reforzó la idea de la maldición que parecía acechar a todos los que interpretaron al héroe. Otras víctimas y coincidencias escalofriantes. No solo estos 3 actores estuvieron marcados por la maldición, otros que participaron en películas de Superman o en la vida de sus protagonistas sufrieron destinos trágicos. Lee Quigley, el bebé que apareció como Superman, murió a los 14 años por inhalación de solventes. Dana Reeve, esposa de Christopher, murió de cáncer de pulmón solo 1 año después de él. Richard Pryor, actor en Superman III, padeció esclerosis múltiple y murió entre dolor y sufrimiento. Estas coincidencias generan escalofríos, casualidad o algo más oscuro, teorías sobre la maldición. Algunos creen que la maldición se originó con los propios creadores del personaje, Jerry Siegel y Joe Shuster, quienes vendieron los derechos por unos pocos dólares y murieron pobres. Otros sostienen que la S de Superman representa un símbolo antiguo de poder solar que, al ser manipulado fuera de su contexto, generó energías negativas. Sea coincidencia, karma o maldición, lo cierto es que la sombra de Superman parece extenderse más allá de la pantalla. Sus portadores, lejos de recibir bendiciones, enfrentaron destinos llenos de tragedia y dolor. Desde George Reeves hasta Christopher Reeve y Margot Kidder, la historia se repite. Quien se atreve a volar como un dios termina cayendo como un hombre. Pero esta maldición no terminó con Superman. Otra figura, forjada en sangre y fuego, estaba por aparecer en Hollywood. Bruce Lee, el dragón que desafió al mundo y cuyo legado de tragedia y muerte se extendería hasta su hijo, Brandon Lee. La próxima historia no solo revelará tragedia, sino secretos que parecen extraídos de un oscuro guión que el destino mismo escribió. Las maldiciones del cine, los oscuros secretos de Hollywood. Bruce Lee y la sombra que lo siguió hasta su hijo Brandon Lee, el dragón que desafió a Hollywood.
Hollywood es una ciudad de sueños y de destinos truncados. Algunos actores logran convertir su vida en un cuento de gloria y éxito, mientras que otros parecen atraídos por fuerzas invisibles que los persiguen desde la infancia hasta su muerte. En este bloque nos adentramos en una de las historias más escalofriantes, la maldición que envolvió a Bruce Lee, el hombre que revolucionó las artes marciales y el cine de acción, y que más tarde se extendería a su hijo, Brandon Lee, cuya vida y muerte parecen sacadas de un oscuro guión de terror cinematográfico. No se trata solo de accidentes. Se trata de coincidencias tan precisas y trágicas que desafían la lógica, y de un linaje marcado por la fama, la obsesión y la muerte. Bruce Lee, infancia y ascenso del dragón. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, mientras su madre estaba de viaje en Estados Unidos y su padre trabajaba en la ópera cantonesa. Desde muy pequeño, Bruce mostró un carácter fuerte, curioso y enérgico. Su infancia en Hong Kong estuvo marcada por la disciplina, el respeto y la lucha constante por superarse en un mundo que no siempre lo aceptaba. A los 13 años, Bruce comenzó a aprender artes marciales en serio. Su maestro le enseñó no solo técnicas físicas, sino filosofía, concentración y el concepto de flujo de energía interna, que Bruce llevaría a la perfección y luego a la pantalla grande. Desde joven, Bruce enfrentó obstáculos raciales y culturales en la industria del cine. Su físico no encajaba en los estándares de Hollywood de la época, y los papeles que le ofrecían eran secundarios o estereotipados. Pero su perseverancia fue implacable. En 1971, Bruce Lee protagonizó El Furor del Dragón, película que lo catapultó a la fama internacional. Luego vendrían Operación Dragón y otros clásicos que marcarían una revolución en el cine de acción. Su cuerpo, ágil y mortal, parecía desafiar las leyes humanas, y su mente era un torrente de filosofía y disciplina. Pero tras la fama, comenzaron los primeros indicios de tragedia. Bruce sufrió lesiones, conflictos con productores y problemas de salud que fueron minimizados por su imparable impulso. Su obsesión por la perfección física y mental lo llevaba a entrenar hasta el límite, ignorando señales de su propio cuerpo. La muerte de Bruce Lee, un misterio que estremeció al mundo. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee fue hallado muerto en Hong Kong a la edad de 32 años. La versión oficial indicó edema cerebral, resultado de una reacción a un analgésico llamado Equagesic. Pero las circunstancias rodean su muerte de un misterio inquietante. Ese día, Bruce estaba trabajando con una colega en su residencia. Se sentó a descansar, sintiéndose cansado después de semanas de rodaje intenso. Tomó un analgésico para aliviar el dolor de cabeza. Se recostó en el sofá y nunca despertó. Testigos relataron que su rostro estaba sereno, como si hubiera entrado en un sueño profundo, pero el cuerpo había cedido a un mal invisible. Su corazón, su cerebro, su cuerpo implacable, traicionados por algo tan simple, tan mundano, como un medicamento. Los rumores sobre la maldición se multiplicaron. Bruce Lee, que había desafiado la muerte y la gravedad en pantalla, había sido vencido por la fragilidad humana. Algunos fanáticos aseguraban que su destino estaba marcado por fuerzas ocultas desde su nacimiento. La prensa internacional explotó con titulares dramáticos. El dragón ha muerto. Hollywood llora al maestro de las artes marciales, una estrella demasiado grande para este mundo. Pero entre los reportajes oficiales y las condolencias flotaba un sentimiento oscuro. Bruce Lee había tocado lo imposible y la vida lo había cobrado. Brandon Lee, la segunda generación atrapada por la sombra. Brandon Bruce Lee nació el 1 de febrero de 1965, hijo de Bruce y Linda Lee Cadwell. Creció entre gimnasios, entrenamiento físico y la filosofía de su padre.
Desde pequeño mostró pasión por la actuación y las artes marciales, heredando el talento y carisma de Bruce. El joven Brandon soñaba con superar la leyenda de su padre, pero también estaba consciente de la presión y de la fama que lo perseguían. Se formó en artes marciales, teatro y cine, buscando combinar el talento físico con la interpretación dramática. En 1994, Brandon protagonizó El Cuervo, película que lo catapultó a la fama y que lo convirtió en un ícono del cine gótico y de acción. Sin embargo, la tragedia acechaba. Durante la filmación, un accidente mortal ocurriría, replicando la maldición de su padre de manera escalofriante. La muerte de Brandon Lee, un set convertido en pesadilla. El 31 de marzo de 1993, durante la filmación de El Cuervo, Brandon fue alcanzado por una bala real, disparada por un arma de utilería que había sido mal manipulada. La escena requería que su personaje fuera herido por un disparo, pero la pistola estaba cargada con un proyectil real que había quedado alojado de un ensayo previo. El disparo impactó en su abdomen. La reacción fue inmediata. Brandon cayó al suelo, gritando de dolor. Los gritos resonaron por el set, y sus compañeros quedaron paralizados por el horror. Paramédicos llegaron rápidamente, pero la hemorragia interna era severa. Cada minuto que pasaba era un combate entre la vida y la muerte, y el cuerpo del joven luchaba contra algo que parecía imposible de superar. Horas más tarde, Brandon murió en el hospital a la edad de 28 años. La noticia conmocionó al mundo entero. El hijo de Bruce Lee había fallecido en circunstancias casi idénticas a las tragedias de su padre, un destino ligado a la acción, al riesgo y al cine que desafiaba lo posible. El set de El Cuervo fue cerrado temporalmente. Directores y actores lloraron, mientras los medios especulaban sobre la maldición del dragón. El legado de Bruce y Brandon parecía ligado a un hilo invisible de tragedia que ni la fama ni el talento podían romper. Coincidencias y patrones inquietantes. Tanto Bruce como Brandon murieron jóvenes. Bruce a los 32, Brandon a los 28. Ambos estaban en medio de su ascenso profesional más importante. Ambos accidentes involucraron un entorno relacionado con su trabajo. Bruce con un medicamento durante el rodaje, Brandon en un set de filmación. Sus muertes compartieron un patrón de sorpresa y horror. Nadie podía anticiparlas, y ambos fueron víctimas de elementos aparentemente mundanos, transformados en agentes mortales por la coincidencia. Algunos investigadores y fanáticos han señalado que la maldición no solo se relaciona con la fama, sino con el deseo de superar los límites humanos. Bruce desafió la velocidad, la fuerza y la filosofía física. Brandon, el riesgo y la precisión cinematográfica. En ambos casos, la vida respondió con una fuerza implacable, como si la naturaleza o el destino castigara la audacia de su linaje. Hollywood y la energía de las tragedias. La ciudad de los sueños no olvida. Cada muerte de un actor joven, talentoso y brillante deja una huella energética en los estudios, sets y platós. Algunos creen que estas tragedias no son casuales, sino el eco de la presión extrema, la exposición a riesgos y la repetición de patrones de vida peligrosos. Otros, más místicos, aseguran que los espíritus de aquellos que tocaron la gloria demasiado rápido permanecen atrapados en el aura de Hollywood, repitiendo tragedias y afectando a quienes siguen sus pasos. En el caso de Bruce y Brandon Lee, las coincidencias se vuelven escalofriantes. La muerte de un padre y su hijo por accidentes ligados a su carrera y al riesgo físico, separados por apenas 20 años dentro del mismo linaje, es algo que ni la estadística más rigurosa puede explicar. La sombra del dragón no terminó con Brandon. Hollywood sigue siendo un terreno fértil para tragedias que parecen diseñadas por el destino. Actores que interpretan personajes oscuros, películas malditas y sets que esconden secretos mortales continúan sumando historias escalofriantes.
La próxima entrega de nuestra serie nos llevará al mundo de Heath Ledger, el hombre que se sumergió en el Joker, un personaje que lo consumió emocionalmente y cuya muerte replicó la oscuridad de la ficción en la realidad. Una vez más, la línea entre lo real y lo ficticio, entre la fama y la tragedia, se difumina en Hollywood, y la maldición del cine sigue escribiendo su guión más oscuro. Las maldiciones del cine, los oscuros secretos de Hollywood, Heath Ledger y el Joker que lo consumió. El arte que consume a los artistas. Hollywood es un terreno fértil para la genialidad y para la tragedia. Algunos actores logran transformar su talento en leyenda, mientras que otros se pierden en la misma oscuridad que buscan retratar en la pantalla. Entre los casos más escalofriantes está Heath Ledger, un joven actor australiano cuya carrera prometía la gloria y cuya obsesión por el arte lo llevó a un destino que parecía escrito en tinta negra por la tragedia misma. En este bloque exploraremos la vida de Heath desde su infancia, su pasión por la actuación, la intensidad con la que interpretaba sus roles y finalmente cómo la encarnación del Joker lo consumió hasta su muerte. Infancia y primeros años de Heath Ledger. Heathcliff Andrew Ledger nació el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia. Su nombre ya llevaba la fuerza de un personaje literario y desde pequeño mostró una energía inusual y un magnetismo que atraía a quienes lo rodeaban. Creció en una familia artística y disciplinada. Sus padres lo apoyaron, pero también esperaban logros y esfuerzo. Desde niño, Heath destacó por su creatividad, interés por la música, el cine y el teatro. A los 10 años ya participaba en obras escolares y demostraba una sensibilidad fuera de lo común para captar emociones y expresarlas con intensidad. Durante la adolescencia, Heath comenzó a actuar en producciones locales y cortometrajes. Su atractivo natural, combinado con un talento nato, lo convirtió en un joven prometedor, pero también mostró rasgos de obsesión y perfeccionismo. Se entregaba a sus roles con una intensidad que rozaba la autodestrucción, algo que más tarde marcaría su carrera y su destino. El ascenso en Hollywood. A finales de los años 90, Heath Ledger llegó a Hollywood. Su primer gran papel fue en 10 Things I Hate About You, que lo catapultó al reconocimiento internacional. Pronto demostró que podía interpretar cualquier personaje, desde comedias ligeras hasta dramas complejos, con un rango emocional que pocos jóvenes actores podían igualar. Películas como A Knight's Tale y Brokeback Mountain consolidaron su reputación como actor profundo, sensible y capaz de sumergirse por completo en cualquier personaje. Sin embargo, esa inmersión total tenía un costo. Heath comenzaba a perder límites entre la realidad y la actuación. El Joker, obsesión y transformación. Todo cambió cuando fue elegido para interpretar al Joker en The Dark Knight 2008, el antagonista más oscuro y carismático del universo Batman. Heath se entregó a este papel de manera absoluta. Para prepararse, se aisló en un departamento durante semanas, tomando notas, ensayando voces, risas y movimientos que eran inquietantemente realistas. Sus diarios de preparación revelaban pensamientos oscuros, descripciones de la mente del Joker y detalles sobre cómo romper la lógica de la moral humana. Durante este proceso, sus amigos y colegas notaron cambios. Insomnio, irritabilidad, obsesión por los detalles más mínimos y un distanciamiento progresivo de su entorno. La transformación era total. Heath no solo interpretaba al Joker, parecía convertirse en él, absorbiendo su caos y su locura. La muerte de Heath Ledger. El 22 de enero de 2008, Heath fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York. La causa oficial fue una intoxicación accidental por medicamentos recetados, incluyendo analgésicos, ansiolíticos y somníferos. La escena era sombría. Heath estaba solo,
rodeado de libros, notas y objetos que evidenciaban su obsesión por el Joker. Testigos comentaron que en sus últimos días apenas dormía y que la presión y la intensidad del rol lo habían consumido hasta niveles extremos. Su muerte a los 28 años replicó un patrón inquietante. Jóvenes actores carismáticos, entregados por completo a su arte, cayendo víctimas de un destino trágico cuando alcanzaban el punto más alto de su creatividad. El mundo del cine quedó conmocionado. Hollywood lloró a uno de sus talentos más brillantes y prometedores, mientras los rumores sobre la maldición de los actores que interpretan personajes oscuros se multiplicaban. La leyenda negra del Joker parecía haberse llevado a su intérprete más dedicado. Coincidencias y patrones de la maldición. Heath Ledger, al igual que Bruce y Brandon Lee, murió a los 28 años, justo en la cúspide de su carrera. Su muerte estuvo ligada a su obsesión profesional y a un riesgo cotidiano, la combinación de medicamentos recetados. El personaje que interpretaba lo absorbió emocionalmente, repitiendo el patrón de tragedia de actores consumidos por la intensidad de su rol. Su fallecimiento ocurrió en Nueva York, un centro de industria cinematográfica que ha sido escenario de múltiples tragedias inexplicables. Estas coincidencias refuerzan la idea de que Hollywood no es solo un lugar de sueños, es un escenario donde la fama, el talento y la obsesión pueden converger en tragedia, y donde la maldición parece cazar a quienes se atreven a tocar los límites de la actuación extrema. El legado y la continuación de la maldición. Después de la muerte de Heath, la historia del Joker quedó marcada para siempre. Actores posteriores y películas oscuras se vieron influenciadas por su legado, y muchos sostienen que el rol de villano extremo, cuando se interpreta con entrega absoluta, puede dejar cicatrices invisibles en la mente y el cuerpo del actor. Al igual que Superman y los Lee, Heath Ledger se convirtió en un recordatorio de que la genialidad en Hollywood a menudo viene acompañada de un precio mortal. La coincidencia de edades, el ascenso meteórico y la entrega total a la actuación sugieren un patrón inquietante. Algunos talentos están destinados a brillar y extinguirse demasiado pronto. Cierre cinematográfico y gancho hacia el siguiente bloque. Heath Ledger no fue el último actor atrapado por la maldición del cine. Su historia, junto a la de Bruce y Brandon Lee, George Reeves y Christopher Reeve, dibuja un patrón macabro. En Hollywood, personajes icónicos que parecen arrastrar tragedias invisibles hacia sus intérpretes. La próxima entrega nos llevará al mundo de River Phoenix, otro joven talento que murió demasiado pronto y cuya muerte misteriosa en un club nocturno de Los Ángeles dejó preguntas sin respuesta y alimentó la leyenda de la maldición que recorre Hollywood. En cada bloque, la línea entre la realidad y la ficción, entre la vida y la muerte, se desdibuja, y la maldición del cine sigue escribiendo su guión más oscuro. River Phoenix y la noche que Hollywood perdió a un genio, la promesa truncada Hollywood brilla con luces que esconden sombras profundas. Entre el glamour, las alfombras rojas y los flashes de cámaras, se esconden destinos truncados, tragedias inesperadas y vidas que se apagan demasiado pronto. Entre estos casos, el de River Phoenix es quizás uno de los más conmovedores y misteriosos. Su vida parecía escrita para la gloria, pero un solo instante, una noche en el corazón de Los Ángeles, lo convirtió en otro nombre más en la lista de actores marcados por la maldición del cine. Infancia y primeros pasos. River Jude Phoenix nació el 23 de agosto de 1970 en Madras, Oregon. Su familia era excéntrica, viajera y comprometida con ideales poco convencionales. Desde niño, River mostró una sensibilidad única, una inteligencia precoz y un magnetismo que atraía a quienes lo rodeaban. La actuación llegó a su vida de manera casi natural. Su hermana Rain y su hermano Joaquín también ingresaron al mundo del cine, pero River tenía un talento que parecía destinado a brillar con intensidad propia.
Sus padres lo alentaron a explorar el arte, la música y la actuación, fomentando su independencia y creatividad. Durante la adolescencia, River desarrolló un carisma arrollador. A los 15 años, ya trabajaba en series de televisión y películas menores, destacando por su capacidad de transmitir emociones profundas y complejas. Su imagen se consolidaba, ojos intensos, voz penetrante y un aura que combinaba vulnerabilidad y fuerza. El ascenso en Hollywood. La carrera de River Phoenix despegó como un cohete a finales de los años 80, convirtiéndolo en el rostro de una generación. Su actuación en Stand By Me, 1986, lo reveló como un talento sensible y natural, y para cuando protagonizó My Own Private Idaho, 1991, ya era un ícono. Su interpretación le valió elogios de la crítica y consolidó su estatus como uno de los actores jóvenes más audaces y prometedores de Hollywood. Pero River no era solo una estrella de cine, fue un pionero en el activismo, usando su plataforma para abogar apasionadamente por los derechos de los animales, el ecologismo y la justicia social, proyectando una imagen de conciencia y autenticidad que contrastaba con el glamour superficial de la industria. Sin embargo, bajo esa fachada de éxito y convicción, se libraba una batalla interna. Criado de forma poco convencional, su infancia le dio una perspectiva única, pero también lo dejó sin las herramientas para navegar la inmensa presión de la fama. Las fiestas, el acceso ilimitado a sustancias y la constante exigencia de la industria comenzaron a pasarle factura. Su perfeccionismo artístico y su deseo de sumergirse por completo en personajes oscuros y complejos lo empujaban a menudo a sus límites físicos y mentales, difuminando la línea entre el arte y la autodestrucción. La noche del 31 de octubre de 1993, esa línea se borró para siempre. River fue a The Viper Room, el club de moda en Sunset Strip, acompañado de su novia y sus hermanos. Lo que comenzó como una noche de música se convirtió en una pesadilla. En el club sufrió una sobredosis fatal. Testigos lo describieron desorientado y enfermo antes de salir a tomar aire. Fue en la acera, en los brazos de su hermano Joaquín, donde colapsó. La desesperada llamada de Joaquín a emergencias es un desgarrador testimonio de los últimos momentos de su hermano. Para cuando llegaron los paramédicos, era demasiado tarde. River Phoenix fue declarado muerto poco después en el hospital. Tenía solo 23 años. El mundo quedó conmocionado. La noticia de su muerte resonó como una onda expansiva, un recordatorio brutal de la fragilidad humana detrás del brillo de Hollywood. Un talento generacional, con una carrera brillante por delante, se había extinguido de la noche a la mañana, dejando un vacío y preguntas sin respuesta sobre el precio de la fama. La muerte de River a los 23 años lo unió a un trágico patrón de talentos inmensos, consumidos por los peligros que acechan en las sombras de la industria del entretenimiento. Similar a otras estrellas como Heath Ledger o Brandon Lee, no era una maldición sobrenatural, sino un ciclo mortal de presión, exceso y vulnerabilidad. Su hermano Joaquín, quien presenció la tragedia, ha llevado esa carga a lo largo de su propia y aclamada carrera. El impacto de River Phoenix perdura. Se convirtió en un símbolo eterno de la juventud y el potencial perdidos, una advertencia sobre los peligros de una industria que puede crear estrellas y destruirlas con la misma facilidad. Su luz se apagó demasiado pronto, pero su legado como actor y como ser humano sigue brillando. Comenzaron a reconocer que la fama extrema, la presión y el acceso a excesos podían convertirse en un peligro real. Fans, críticos y actores reflexionaron sobre cómo la industria, a veces, parece consumir a quienes la representan. Los patrones se repetían. Actores brillantes, entregados a su arte, truncados en la cúspide de su potencial.
Algunos sostienen que River fue víctima de la misma fuerza invisible que había marcado a George Reeves, Christopher Reeve, Bruce y Brandon Lee, y Heath Ledger. La maldición del cine, un eco oscuro que recorre los estudios, sets y calles de Hollywood, esperando a su próxima víctima. Cierre cinematográfico y gancho hacia el siguiente bloque. River Phoenix nos recuerda que incluso los más talentosos y sensibles no están a salvo. Su muerte, junto a las de los actores anteriores, traza un patrón macabro que parece atravesar generaciones y estilos cinematográficos. La próxima entrega de nuestra serie se adentrará en la historia de Anton Yelchin, otro joven talento truncado por la tragedia, cuya muerte accidental en 2016 reafirmó que la maldición del cine sigue viva en Hollywood, acechando a quienes se acercan demasiado a la fama y al riesgo. En Hollywood, cada estrella que brilla con intensidad también proyecta una sombra que, en ocasiones, termina por consumirla. Mientras el mundo observa las alfombras rojas, los flashes y los estrenos, la sombra invisible de Hollywood sigue moviéndose entre bastidores. Cada estrella que brilla con intensidad también proyecta una sombra mortal, y la maldición del cine continúa escribiendo su guión más oscuro. Quizás la próxima vez que veas una película, recuerdes que detrás de la magia de la pantalla puede existir un destino que nadie ve, un hilo invisible que conecta talento, fama y tragedia, repitiéndose generación tras generación. Hollywood, donde los sueños se hacen realidad y las sombras acechan. ¿No será acaso el precio que paga el productor por el éxito mundial asegurado? La promesa de un talento precoz. Hollywood sigue siendo un terreno fértil para el brillo y la tragedia. Entre luces, cámaras y aplausos, algunas vidas se extinguen demasiado pronto, dejando detrás un eco de preguntas y misterios. Anton Yelchin es un ejemplo reciente y estremecedor de cómo la fama y el destino pueden converger en tragedia. Su historia no solo refleja la vulnerabilidad de los jóvenes talentos, sino que también se conecta con un patrón macabro que ha marcado a generaciones de actores en Hollywood. Infancia y primeros pasos en la actuación. Anton Viktorovich Yelchin nació el 11 de marzo de 1989 en San Petersburgo, Rusia, en el seno de una familia de músicos y artistas. Sus padres, ambos pianistas de renombre, emigraron a Estados Unidos cuando Anton tenía 6 años, buscando nuevas oportunidades en un país lleno de promesas. Desde pequeño, Anton mostró un talento extraordinario para la actuación y la música. Su infancia estuvo marcada por disciplina, práctica constante y un profundo interés por explorar emociones y personajes. Su familia fomentó su creatividad, pero también lo preparó para la competitividad y exigencia de Hollywood. Durante la adolescencia, Anton comenzó a actuar en teatro y cortometrajes, destacando por su capacidad de transmitir vulnerabilidad, intensidad y autenticidad en la pantalla. Su mirada profunda y su magnetismo lo convirtieron en un talento precoz y prometedor. El ascenso en Hollywood. Anton debutó en Hollywood en papeles menores, pero pronto su talento lo catapultó a la fama. Interpretó personajes complejos y carismáticos, destacando en películas como Hearts in Atlantis, 2001, y Alpha Dog, 2006. Su rol más icónico llegó con la nueva saga de Star Trek, donde interpretó a Pavel Chekhov, un personaje que combinaba ingenio, humor y valentía. Su interpretación cautivó al público y lo consolidó como uno de los actores jóvenes más prometedores de su generación. Anton era conocido por su humildad, simpatía y dedicación absoluta a sus personajes. Sin embargo, también enfrentaba presiones típicas de Hollywood, largas jornadas de rodaje, expectativas de éxito y la necesidad de mantener un equilibrio entre la fama y la vida personal. La tragedia, 19 de junio de 2016.
El 19 de junio de 2016, Anton Yelchin fue encontrado muerto frente a su residencia en Los Ángeles. Tenía 27 años. La causa fue un accidente insólito y devastador. Su vehículo, un Jeep Grand Cherokee, rodó hacia atrás por una pendiente y lo aplastó contra un muro de piedra. Testigos relataron la escena con horror. La conclusión, el patrón oscuro que